Hace unas semanas te subí este vídeo de aquí donde hablábamos de dos de los miedos que nos condicionan muchísimo a la hora de tomar decisiones y que son el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Te voy a dejar el enlace a ese vídeo en la descripción por si quieres ir a verlos después. Uno de los puntos que tratamos en ese vídeo es por qué en ocasiones, a pesar de ser consciente que existen estos miedos o que nos pueden estar dominando, nos cuesta muchísimo aún así salir de ese condicionamiento. Sin embargo, además de los aspectos que te comenté en ese vídeo, hay otro que dejé fuera y es lo que vamos a abordar en el vídeo de hoy, y es la autoestima. ¿Qué relación tiene la autoestima con la emoción del miedo o particularmente con el miedo al fracaso y el miedo al rechazo? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociona. Te deseo de todo corazón que encuentres este vídeo útil para seguir trabajando en tu bienestar personal y profesional. Recuerda que como siempre te dejo en la descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida a lo largo de este vídeo. Y por supuesto, si te gusta mi contenido y me quieres apoyar, pues ya sabes que se agradece que me dejes un comentario, cualquier interacción o que te suscribas al canal. Dicho esto, muchísimas gracias por darle al play y comencemos con el contenido del vídeo de hoy que pone el foco justamente en la relación entre el miedo y tu autoestima. Sin embargo, antes de meternos de lleno con esa relación, hay dos puntos que me gustaría dejar claros y que nos va a ayudar muchísimo a la hora de trabajar en nuestra autoestima. El primero de los puntos que es cuando hablamos de autoestima o sobre todo esa imagen más negativa o condicionada que tenemos de la autoestima, solo nos vamos a un lado de la balanza. Pensamos justamente en ese desequilibrio a la baja, muy baja autoestima, infravaloración personal, invalidación personal, etc. Sin embargo, todo en la vida es cuestión de equilibrio y también con la autoestima es importante tener en cuenta los dos extremos. El extremo a la baja del que hemos hablado y que quizás es el primero que viene a nuestra mente, pero también ese desequilibrio al alza, es decir, cuando tenemos la autoestima en desequilibrio por exceso, pues lo que hacemos es potenciar ese egocentrismo, ese narcisismo y ahí nos desconectamos por completo de la realidad. Podemos relacionarnos con nosotros desde esa soberbia y por eso es importante cuando hablamos de autoestima en desequilibrio tener muy claro en qué punto de la balanza estamos sin subestimar ninguno de los dos. El segundo aspecto a la hora de trabajar la autoestima es que, aunque tengamos claro lo que la autoestima significa, es un concepto un poco abstracto a la hora de materializar determinados cambios, determinados hábitos. Por eso siempre me gusta resaltar que cuando trabajemos en nuestra autoestima lo hagamos desde los tres pilares de la misma, es decir, trabajar en nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen y nuestro autodiálogo. Estos tres aspectos son mucho más concretos y nos permite diseñar acciones o hábitos que nos ayuden a trabajar y reforzar cada uno de ellos. Así que con estos dos puntos claros, cuando hablamos de autoestima, vamos a ver entonces qué relación en un momento dado tiene nuestro nivel de autoestima con ese nivel de condicionamiento de la emoción del miedo. Vamos a centrarlo específicamente en esos dos miedos del que hablamos en el vídeo anterior, el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Comencemos hablando del miedo al rechazo. Este miedo está muy relacionado con esa búsqueda de aceptación, de reconocimiento por parte de los otros y de pertenencia. En este sentido, la imagen que tengamos de nosotros mismos va a jugar un papel fundamental para que nos condicione más o nos condicione menos. Y no es simplemente esa imagen mental que tenemos de nosotros mismos o de nosotros mismos en esa situación, sino también de ese autodiálogo, de esos pensamientos, esos mensajes, esas palabras que nos decimos a nosotros mismos con respecto a nosotros o que nos decimos de nosotros mismos con respecto a la situación o a nosotros dentro de esa situación. Como ves, al final esos tres pilares de lo que hablábamos antes juegan un papel muy importante también en ese nivel de condicionamiento de ese miedo al rechazo o por otro lado ese nivel de apego a esa necesidad de reconocimiento o aceptación por parte de los otros. Por ejemplo, vámonos a un lado de la balanza. Imagínate a una persona que tiene muy baja autoestima. Pues quizás esa persona, pensamientos o frases que se dice de forma recurrente o aunque sean de forma fugaz, tienen que ver con no puedo hacer esto porque tengo que encajar, o al revés, tengo que hacer esto para encajar, no voy a ser válido en esa situación, seguro que todos me van a estar mirando, seguro que lo voy a hacer fatal, al final nadie me va a querer, etcétera. Todo este tipo de mensajes lo único que está haciendo es hundiéndote un poquito más o hundiendo a esa persona un poquitito más.
está añadiéndole más peso sobre los hombros y está potenciando ese desequilibrio de la autoestima, y al final lo que va a hacer es incrementar ese nivel de condicionamiento por ese miedo al rechazo, por ese miedo a no encajar, por ese miedo a que no le acepten o a que no le reconozcan. En este punto puede ser que te esté costando conectar con lo que en estos momentos realmente quieres, o aunque tengas claro lo que quieres, pues te está costando ser fiel a ti mismo o a ese deseo que quieres conseguir. Al final lo que se está poniendo sobre la balanza pues es ese juego de precios, ese precio por mantenerte fiel a ti y ese precio por fallar al sistema, por así decirlo. Y al final es justamente en ese equilibrio, en ese juego, donde acabarás tomando la decisión hacia un lado o hacia el otro de la balanza. Por eso una de las cosas que te puede ayudar a rebajar ese nivel de condicionamiento, ese miedo al rechazo, trabajando tu autoestima, es ser consciente de esos pensamientos, esos mensajes, esas palabras que dices con mayor frecuencia, aunque aparezcan de forma fugaz. En la medida que tú eres capaz de retenerlos, de reconocerlos y trabajar sobre ellos, pues más fácil te será después seguir trabajando en tu autoestima. Te voy a dejar también enlazado en la descripción los vídeos donde hablábamos del diario de autoestima con ejercicios para trabajar cada uno de los pilares, y también el vídeo anterior donde te proponía un ejercicio muy interesante para trabajar esa conexión, ese empoderamiento personal en situaciones concretas. Recuerda, como siempre, lo tienes aquí debajo. Pensando ahora en el miedo al fracaso, ya vimos que está muy relacionado con ese apego que tenemos a las expectativas, y en este sentido, pues esa imagen que tenemos de nosotros mismos, ese concepto que tenemos de nosotros mismos, para jugar un papel muy importante no solo en esa activación, sino también en esa dominancia del miedo. Y es curioso porque aunque en determinadas ocasiones pongamos en marcha determinadas acciones para evitar esa dominancia de miedo al rechazo, lo que podemos conseguir es el efecto contrario, que es intensificarlo muchísimo más. Veámoslo en un ejemplo en el otro lado de la balanza, es decir, una persona que tiene su autoestima en desequilibrio por exceso. Una persona que está en este punto y además conecta con esa sensación del miedo al rechazo, puede ser que acabe viviendo desde la autoexigencia, desde ese perfeccionismo tóxico, desde la rigidez, la inflexibilidad, desde esa actitud mucho más dura, no solo con la situación, sino con los otros y consigo mismo. En este sentido, le va a costar mucho reconocer o conectar con otras oportunidades o con otros puntos de vista. Va a mantener esa coraza o esa rigidez en cada una de las decisiones y acciones que pone en marcha. Por un lado, tiene esa dificultad para conectar y aceptar otros puntos de vista, como también esa capacidad para reconocer los propios errores y, un pasito más allá, asumir esa responsabilidad de sus decisiones y consecuencias. Al final, como te decía antes, una persona que vive desde ahí lo que está haciendo es, paradójicamente, incrementando todo ese condicionamiento de ese miedo al rechazo. Las personas a su alrededor lo que van a hacer es rechazarlo muchísimo más. Sin embargo, aunque parezca paradójico, personas que viven desde ahí pueden sentir que lo están haciendo desde la fortaleza interior, desde la seguridad o incluso del liderazgo, cuando en realidad están desde el otro lado, están con un miedo atroz a lo que pueda pasar o a que los otros puedan pensar de sí mismos. Por eso, en ambos casos, tanto en el miedo al fracaso como el miedo al rechazo, el trabajar en tu autodiálogo, tu autoconcepto, tu imagen, va a ser fundamental, no solo en un momento dado para reconocer en qué punto de la balanza te encuentras con respecto a tu autoestima, sino también para rebajar ese nivel de condicionamiento de ese miedo. Que esas decisiones que tomes en un momento dado lo hagas desde esa coherencia y de ese equilibrio de saber el por qué y para qué y desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo. Como te decía, te voy a dejar en la descripción diferentes vídeos para trabajar cada uno de estos pilares, para trabajar en tu autoestima. Esto es un trabajo de observación, de escucha hacia uno mismo y sobre todo tener la capacidad de ser honestos con uno y en un momento dado decir, ok, me estoy perdiendo y me estoy poniendo en los extremos de la balanza. Deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo algunas ideas que te ayuden por un lado a seguir fortaleciendo y trabajando en tu autoestima y por supuesto que te ayuden a rebajarle ese nivel de condicionamiento que en un momento dado puede tener la emoción del miedo. Yo te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.